Aquí estamos, hermanito, en el nombre de Jesús. Pues hoy que estamos en la lección número 3, el tema número 3, dentro de esta sesión número 3 que se llama La esperanza de un rey. Recuerde que esto es una serie dentro de una serie, dentro de una serie, dentro de una serie. Creo que este es el cuarto nivel. Amén. Y ahí vamos. En el colectivo, la serie grande se llama Unidos en el Evangelio. Habíamos visto anteriormente Unidos con los héroes. Amén. Pues ahora estamos en la tercer estudio de ese tercer libro, que se llama La esperanza de un rey. La esperanza del pueblo puesta en un rey. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de el pacto que Dios hace con David. Amén. Así que vamos a ir a ver lo que nos dice la palabra. Y recuerde que estamos viendo temas históricos, amén, pero con todo y ello hay un trasfondo, porque cuando Dios trata con cada uno de nosotros, con cada uno de los personajes bíblicos, lo hace según sus preceptos y según su palabra. O sea que al ver las acciones del Señor, y en muchas ocasiones las acciones de los creyentes, ¿verdad?, en la Biblia, pues podemos ver, en el caso de los creyentes, qué imitar y qué no imitar. Pero siempre en el caso del Señor vemos claramente cómo Él siempre actúa según sus preceptos, según su palabra, según lo que Él ha designado como su voluntad. Él siempre hace lo que Él quiere. La diferencia entre Él haciendo lo que Él quiere y nosotros es que lo que Él siempre hace lo hace justo y lo hace en amor. Nosotros no necesariamente. Amén. Y así ese es el reto y ese es el contexto en el cual siempre vemos las acciones del Señor en su palabra. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 7 de Segunda de Samuel para ir al... Siempre se me queda algo, gloria a Dios, pedir la ayudita al hermano Jan que está allá atrás. El clic famoso ahí encima de la pantalla para que funcione. Ahí está. Muchas gracias, amito. Segunda de Samuel 7 y a manera de introducción para ir viendo el tema y viendo el contexto, ¿ok? David fue ungido como el segundo rey de Israel. Amén. Y aunque al principio no pareciera un rey, en el sentido de la apariencia que tenía Saúl, por ejemplo, que decía que Saúl era bien alto, bien grande, bien fuerte, o sea, como que tenía lo físico para ser rey, era bien parecido y todo aquello. David, por lo contrario, era como pequeño, era joven, se veía un tanto... no delicado, ¿verdad?, en la manera que a veces usamos el contexto delicado, sino que no parecía un hombre de guerra, ¿verdad? Era, ¿verdad?, de complexión, el frame, vamos a decirlo así, era más pequeño que Saúl y todo ello. Aun cuando no fuera así en lo físico, Dios estaba preparándolo a él, amén, para que estuviera listo para poder gobernar, ¿ok? Nadie nace preparado, nadie nace enseñado. Nadie nace adecuado según lo que Dios quiere y necesita, pero Dios lo había escogido para irlo llevando, amén, a que fuera el rey en lugar de Saúl. Recordará cuando Saúl fue desechado, ¿verdad?, por su desobediencia. Vimos, sin embargo, que si fuéramos quizá cualquiera de nosotros, desecharíamos a Saúl tajantemente en el mismo momento y uno quitado y uno puesto. Pero eso no era el plan del Señor. El plan del Señor, como vamos a ver en el contexto que vamos a estar explicando hoy, era que Saúl se quedara como rey. Te dirá, ¿para qué? Si ya se sabía que iba a ser reemplazado, y no por viejo, sino porque Dios lo iba a quitar en su momento para poner a David, a alguien que estuviera de acuerdo al corazón de Dios. Y eso levanta muchas preguntas. Saúl, entonces, debemos entender que no estaba de acuerdo al corazón del Señor. Bueno, cuando fue desechado, ciertamente no estaba. Pero antes no podríamos decir que no estaba. Pero la realidad es que él decidió desobedecer al Señor. Amén. Así que no podemos juzgar por lo que se decía antes. ¿Okay? El Señor lo puso con un propósito específico. El Señor sí sabía que iba a fallar. Amén. Porque el Señor sabe todo lo que va a pasar antes, hoy y después.
Lo cierto es que al desecharlo por desobediente, él persiste muchos años más en el reinado y llega a entablar una relación con David. Llegó a ser suegro de David, ¿ok? Y entonces eso trajo ciertos conflictos porque surgieron celos y otras muchas cosas, ¿verdad?, carnales, que fueron usadas por el Señor para probar a David. Así que este muchachito que vemos aquí a Samuel ungiendo, ¿ok?, que puede ser un muchachito quizá si empezó a reinar a los 30 años y estuvo quizá en ese brete, quizá tendría ahí 20, 21, 22 años, era un muchachito todavía, y el Señor lo iba a ir llevando a través de las vicisitudes de la vida para prepararlo para servirle a Él. Amén. Así que, eventualmente, como vamos a ver, David formó parte del ejército de Saúl, ¿ok?, cuando demostró su valentía al vencer a Goliat en batalla, ¿ok? En ese descollo, en ese crecimiento, en esa gloria que trajo sobre, ¿verdad?, Dios sobre David, vemos la misma gloria que trajo el Padre sobre su Hijo Jesús, amén. Cuando lo vemos, amén, que de un muchacho que no se esperaría lograr ganar batallas sobre una persona o sobre ejércitos, sí lo hizo por el poder de Dios, amén. Así que de esa misma raíz de David, de esa descendencia de David, el Señor diría en su palabra que a través de esa descendencia hay que vivir un rey eterno, en este caso el Señor Jesús. Eso vamos a hablar cuando vayamos a través del contexto, amén. Así que Dios obró de una manera inesperada a través de un muchacho que nadie esperaría tuviera dotes ni de liderazgo, ni militares, amén, ni de valentía, por lo que ellos veían y oían de él, amén. Pero fue todo lo contrario. Entonces la pregunta que surge, ¿verdad? Dios obra cuando uno piensa que no hay forma de dar la salida, o no hay forma de que algo suceda, o hay algo imposible o que consideramos imposible, pero el Señor es especial en los imposibles, amén. Una imposibilidad era salvarnos nosotros, amén. ¿No se consideraba usted insalvable hasta cierto punto? Por su forma de ser, por su carácter, por su terquedad. Sin embargo, el Señor le salvó, amén. ¿Alguna otra cosa que nos venga a la mente de esta semana que usted me pueda decir? Esta semana el Señor hizo esto, hizo lo otro, amén, en nuestras vidas, o lo hizo en otro lugar. Maito James. Sí, ayer llamé a mi hermano mayor allá a California, estuve hablando con Luis. En conversación con él salieron a reducir unos asuntos que él esperaba respecto a personas quienes se hacen llamar cristianos. Okay. Se hablaba sobre alguien en particular y decía, en esta persona yo no veo, dice que es cristiano, pero yo no veo el amor de Dios en su corazón. Y yo también le aconsejé a él, que eso es cierto. Sin embargo, tenemos que cuestionar respecto a nuestra propia vida también. ¿Lo ves en tu corazón? Pero lo que voy es, respecto a la vida de él y todas las cosas que yo sé, ¿verdad?, que él ha vivido y lo difícil que es para hablar con él respecto a estos asuntos espirituales, pues el tema surgió de él. Y pues ahí yo veo a Dios manifestándose y obrando según las peticiones que le hemos ido presentando. Amén, qué bueno. Sí, que de donde no pensaba, ¿verdad?, que surgiera esa inquietud por lo espiritual, surgió. Gloria a Dios. El Señor es el que lo hace, hermano. Porque las imposibilidades, como le dije, es su especialidad. Gloria sea el Señor. Amén. Así que el Señor obra. Sí, va a ajustar un momentito el micrófono para que se oiga un poquito más. Amén. Así que, continuando, hermanito, amén. Sabemos también, este rey, David, vendría a ser, vamos a decir, la vara contra la cual se medirían los reyes que vendrían después.
porque había una promesa de que vinieran reyes después de David. Inclusive el acuerdo que Dios había dicho era que si ellos permanecían en su palabra y eran fieles, no faltaría nunca un rey sobre el trono de Israel. Amén. Mire qué tremenda promesa hizo el Señor. Y esa relación de un rey con Dios se iba a establecer a través del ejemplo de David. Amén. Así que David, como vamos a ver hoy, no es el fin de la historia de los reyes, sino que básicamente, prácticamente el comienzo con el rey que tenía el corazón de acuerdo a como Dios quería que estuviera. Amén. Así que las promesas que Dios le haría a David, amén, son las que ponen toda la base de la relación que Dios quería tener con el rey, para que el rey fuera, vamos a decir así, no solamente rey, sino que fuera un intermediario, amén, para ejecutar la voluntad de Dios a través del pueblo también, amén. Y todo ello, ¿verdad? Toda esa relación y esa forma de ser del rey, como Dios quería que fuera el rey, manso, sabio, fiel, poderoso, amoroso, todas esas cualidades que Dios buscaba en el rey, eventualmente iban a quedar plasmadas en la persona de su propio Hijo, de Jesucristo. Amén. Por eso es que la forma de medir a David era con la persona de Cristo Jesús. Amén. Y otros reyes iban a ser medidos según David. Amén. Y esa misma pregunta, ¿verdad?, nos debemos hacer nosotros como modelos, ¿ok? Porque siempre somos modelos, nosotros somos los ideales para muchas personas, aun sin nosotros saberlos, ¿ok? Por eso es que hay una carga puesta en cada uno de ustedes para ser un ejemplo a imitar para otros, amén, que muy posiblemente ustedes ni conscientes están. Amén. Manita Casimira. Sí, vemos que la figura de David no era tan impresionante como la de Saúl, pero más sin embargo la palabra nos enseña que Dios dice en ella que Dios lo débil del mundo lo escoge para avergonzar a los sabios. Y vemos a David que no tenía esa personalidad, o sea, tenía su personalidad, una presentación física, pero sí Dios lo escogió por lo que había en su corazón. Un hombre que aprendió detrás con las ovejas. Fue un hombre que había diferencia entre él y su papá y sus hermanos. Mas sin embargo, porque cuando él fue a la lucha contra Goliat, los hermanos le dijeron: ¿qué tú buscas aquí? ¿Qué tú haces aquí? Esto no es para ti, tú no estás entrenado en esto. Mas sin embargo, él le demostró que no fue con su fuerza que él contaba con la fuerza del que lo llamó. Amén. Muy cierto, muy cierto. Y todo eso, ese mismo trasfondo lo vamos a ver en David, ¿verdad? Como el prototipo, es la palabra del rey ideal. Amén. Y usted seguramente estará pensando, como usted conoce la historia de David completa, dice: sí, pero hay algunas cosas que no eran tan ideales, ¿verdad? Porque lo que sucede es que vemos la falla, la imperfección del hombre como tal, a través de David. Sin embargo, el Señor, sabiendo aún que David pecaría, como quiera, dice: me voy a buscar un varón de acuerdo a mi corazón. Amén. Así que dice muchísimo, ¿verdad?, del carácter de David. ¿Ok? Por eso es que es importante, ¿ok? Yo voy a cambiar la pregunta, voy a hacer la manera de aseveración. Es importante que no veamos a David como un ejemplo necesariamente de lo que un rey debería hacer. Eso sí, eso es cierto también, porque esos serían los reyes y van a medir contra David. Amén. ¿Por qué deberíamos verlo como una sombra que anticipa a Jesús, más bien? ¿Verdad? ¿Qué promesa se había hecho? Amén. A David en el contexto de la palabra. ¿Qué le prometió? Y lo vamos a ver hoy porque ese es el tema de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Capítulo 7 de Segunda de Samuel.
¿Qué pacto haría Dios con David? Que nos hace pensar en el Señor Jesucristo, mi hermanita Úrsula. Sí. Sí, porque es importante no ver a David como un ejemplo, porque David era humano, era un ser que falló y iba a fallar, o sea, trajo mucho éxito para Israel, pero tenía muchísimas fallas, mientras que Jesús, eterno, un Dios fiel, un Dios perfecto, soberano, o sea, las cualidades en que ambos se parecían era que era de acuerdo al corazón del Señor, de Dios, pero todo lo demás era humano e iba a fallar, o sea que no podemos pensar en David como el gran rey si lo comparamos con Jesús, que es el rey perfecto. El verdadero rey, exacto. Así que es inevitable comparar a David con Jesús. Cuando lo hacemos tenemos que verlo en el sentido humano, acuérdense. Jesús, Dios mismo, hecho hombre, amén. Dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, amén, como nosotros. Así que entró en la limitación de esta carne, la misma limitación que tenía David, amén. Así que en esa forma eran similares, porque no buscaban agradar lo suyo, sino agradar al que los había puesto con el ministerio que tenían, amén. Así que es muy importante mantener eso en mente, especialmente cuando vayamos y traigamos a la memoria a los reyes que vendrían después, especialmente después de Salomón, hijo de David, vendría Roboam y otros más, que no necesariamente estaban haciendo la voluntad de Dios como Dios esperaba, amén. Pero no nos adelantemos, pues no vamos a hablar de ellos ahora, pero nos vamos a concentrar en David, amén. Cuando David, mató a Goliat, se dieron cuenta que este muchachito era valiente, como diríamos nosotros, ese muchachito se las trae, un muchachito bravo, ¿ok? Es bien probable que casi se le caen los brazos levantando la espada del varón ¿ok? Porque si usted mira las dimensiones de las armas de guerra de este hombre, usted mira, la lanza parecía un tubo de eso de verja. Mira las dimensiones y busca la tabla de pesos y medidas que está en su Biblia. Y cuando dice tantos palmos y tantos cúbitos, y dice, ¿qué es eso de palmos y cúbitos? Yo lo que conozco son pulgadas o centímetros, pero cuando te hace la conversión, te dice, David llegaba hasta el Gibson allá arriba. El Goliat hasta el Gibson por allá arriba. Decía que la malla que le protegía contra los golpes y todas esas cosas, usted hace la conversión, pesaba 110 libras. La malla esa de alambre encima. Usted sabe la fuerza que tiene que tener alguien para tener algo encima, entre muchas cosas, eso pesa 110 libras. Y cuando usted sigue mirando la lanza, una cosa que metía miedo a la espada, eso sería una cosa inmensa, ¿verdad? Que le metiera miedo a cualquiera. Pero David no le tuvo miedo porque confió en la promesa que Jehová le había hecho, evidentemente, cuando él dice, yo te voy, ¿verdad?, a vencer y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y hoy te venceré y te cortaré la cabeza. Y así mismo pasó. Amén. Cuando el pueblo vio que había vencido a Goliat, entonces el pueblo se llenó de valentía, la que no tenía hasta ese momento. Simplemente estaban los dos ejércitos buscándose el uno al otro. Este varón hablando tonterías y blasfemias y ofendiendo al pueblo de Israel, hasta que todo el asunto se volcó después de la victoria de David. Amén. Eso causó que su popularidad fuera aumentando y todo el mundo mencionando a David. Y David estaba en la boca de todo el mundo. ¿Ok? Como vemos, David mató a 1000. Saúl mató a 1000, y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba con las victorias de David. David en ese momento formaba parte de los ejércitos de Saúl y por su liderato era obvio que sobresalía. Entonces, celebraban la victoria, cuando venían de la victoria de la batalla, celebraban a Saúl, pero celebraban más a David. Y entonces eso
le dañó el corazón más de lo que estaba a Saúl. Y empezó el resentimiento, ve, ahí lo ilustran bien. Él estaba ahí furioso cada vez que oía que mencionaban más a David que a él. Y en varias ocasiones intentó matarlo, ¿ok? No solamente directamente tirándole con una lanza, sino que en una ocasión que lo quería engañar ofreciéndose a su hija como esposa y le pidió una dote. ¿Sabe lo que es una dote, verdad? En los tiempos antiguos, usted quería casarse con una doncella, te tenía que pagarle al papá. Porque típicamente los hijos pues eran personas que hacían cosas en la casa. Pues usted tenía que reemplazarle el valor de ese obrero en la casa, o la obrera en la casa, y había que pagarle una dote. ¿Qué dote pediría el rey? Tener de suegro el rey, la dote tendría que ser bien alta. Pues entonces él pidió, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Los prepucios de Filisteo, como dice ahí, pidió 100. Y David fue con su banda y mató 200. La intención de Saúl era que en esa batalla mataran a David. O sea que él directa o indirectamente intentó matar a este varón. ¿Ok? Y solamente porque Jonatán, el hijo de Saúl, lo ayudaba, es que pudo escapar, ¿verdad?, de esas encerronas que el mismo suegro le hacía. Amén. Y eso duró por muchos años. Aquí vemos ilustrando, ¿verdad?, cuando en una ocasión le tiró para tratar de traspasarlo con una lanza. Eventualmente David tuvo que huir a los montes, al desierto, al sur de la comarca completa. Y a él se le unieron muchos que estaban así mismo, destituidos, desterrados. Hoy diríamos aquí, los infelices se juntaron con David. Los que no tenían mucho poder se juntaron con David y empezaron a formar parte de lo que eventualmente se llamó la banda de David, los valientes de David. Amén. Y vivían como fugitivos, vivían afuera en el desierto. Supongo que pues, quizá también tenían sus propias guerras de guerrilla con los mismos filisteos. Les robaban el botín, con eso comían, sembrarían, buscarían comida y vivían en el desierto porque Saúl estaba persiguiendo a David. Así que no, pues, estaba escondido siempre en el desierto, en lo que llama el wilderness, o sea, la parte salvaje o remota, inhóspita de todo Israel. ¿Ok? ¿Por qué estaban pasando estas cosas? ¿Okay? ¿Por qué Dios no permitió que Saúl fuera quitado? Porque ya Dios había tomado esa decisión. Y ya había decidido que David iba a ser puesto como rey. Pues ¿por qué no lo hizo ahí rápido? Ya está. Quita este y pon el otro. A través de esta historia y todas las pruebas que tuvo que pasar David. Amén. Y no solamente en la parte de encima que vemos, mi suegro o me están tratando de matar. Era el suegro que lo estaba intentando matar. Y no solamente eso, él entendía, y su convicción era que aunque Dios hubiera desechado a Saúl, el que iba a quitar a Saúl del trono era Dios mismo el que lo puso. Más nadie podía tomar la decisión. Así que en esa aparente o real imposibilidad de David tomar la justicia en sus manos y cobrársela a Saúl, él tuvo que resistir, esconderse, vivir humillado. En una ocasión escapó y se fue a Laquis, que era el rey de Gat, de donde venía Goliat. De donde venía Goliat, tenían que saber quién era David. Y fue para allá. Como lo conocieron, entonces se puso a hablar de incoherencia y se salían las babas por aquí, haciéndose el loco, se tuvo que hacer literalmente el loco. Y dijeran, ¿pero qué es esto? Mira, aquí te trajimos a David, el valiente David. Dijeron, ¿pero qué es esto? Aquí, ¿acaso no tenemos locos de más aquí en Gat? Para que ustedes me traigan otro loco más. ¿No ven que está fuera de sí? Y entonces pues él pudo escapar de esa encerrona que le hubieran hecho los filisteos. De hecho, hay un salmo que es así, ahora mismo no recuerdo el número del salmo, pero dice, Salmo de David, cuando demudó su semblante delante, ¿verdad?, de este rey y se fue. Como que dice que Dios lo libró
a través de ellos. Así que tuvo que humillarse, alguien que Dios había ungido para ser rey de Israel, se tuvo que humillar como si fuera un don nadie, y Dios lo tuvo que probar de esa forma, porque esas son las partes importantes y las cualidades importantes que Dios busca. ¿Okay? Es fácil ser un arrogante y un imponente y un gritón y un abusador y todas esas cosas, y saber cómo cortar, dar tajo, puño, palo y bofetada, eso es bien fácil de adoptar. Pero saber andar humillado delante del Señor y humillado delante de los demás, y ser paciente y esperar en Dios y no tomar la justicia en nuestras manos, todo ello eran cualidades que Dios quería desarrollar en este varón. Y para ello usó a nada más y nada menos que a Saúl. En unas ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo en 2 veces. ¿Ok? Y obtuvo pruebas de que estuvo a punto de matarlo, pero decidió no matarlo. En una andaba con uno de los líderes del ejército que se llamaba Abisai, y lo encontraron a Saúl durmiendo. Dice, porque había caído un sueño pesado sobre todos ellos. Y dice, échate para allá, David, que Dios entregó a tu enemigo en tus manos. Échate para allá y con una sola yo lo voy a dejar clavado en la tierra con la lanza. Y él le dijo, no, porque a nosotros no nos toca esa venganza, eso le toca a Jehová. Amén. Y en otra ocasión le perdonó la vida también. Se negó a actuar, tomar la decisión, él esperó en Jehová. Amén. Al tiempo, bastante tiempo, pasó y finalmente Saúl y sus hijos murieron en batalla. ¿Ok? Murieron tanto los que tenían, ¿verdad?, voy a así decirlo, la mala actitud en su corazón, pero también aquellos que eran inocentes, como Jonatán. También en esa batalla fallecieron Jonatán y sus hermanos junto con Saúl. Y usted conoce la historia de Saúl, que al final se vio derrotado y él se suicidó. Y el paje de armas, su ayudante que está al lado, se suicidó también, así como él mismo se tiró sobre la espada. ¿Ok? Con todo y eso, con todo y ser el que lo perseguía para matarlo, David no se regocijó con la muerte de Saúl ni del resto de los ejércitos. Amén. Para que usted viera cómo era el corazón de este varón, ¿verdad? Estaba siendo preparado por el Señor. Empezó a reinar eventualmente cuando tenía 30 años. Amén. 7 años sobre Judá y Benjamín en una ciudad que se llamaba Hebrón. Y a los 7 años todo Israel vino para hacerle rey. Y entonces puso su reinado en Jerusalén. Y reinó un total de 40 años, desde los 30 años hasta los 70. Amén. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo vemos a esta comparación. Vamos a ver una comparación con David y Jesús, porque estábamos diciendo, ¿cómo vemos a Jesús en David? Amén. ¿Cómo vemos a David? Amén. Actuando como Jesús, como un precursor. Amén. A David, ¿ok? Era una apariencia promedio, no despuntaba necesariamente, no se distinguía físicamente, ¿ok? Pero fue elegido por Dios. Amén. Jesús también, inclusive cuando habla en Isaías, dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Como que le vimos y escondimos de él el rostro, varón de dolores. O sea, no había nada especial físicamente en Jesús. Amén. Pero es el siervo justo de Dios. Amén. Ese es un paralelo que vemos entre ellos dos. David venció a Goliat en el nombre del Señor. Amén. Jesús nos salva del pecado. Amén. En el nombre del Señor. Amén. El hijo de David, Salomón, edificaría una casa para el nombre de Dios. Amén. David quiso, pero a él no le dieron esa bendición. Él pudo sí recopilar los materiales para que su hijo fuera el que construyera la casa. Amén. ¿Cómo compara? El hijo de David, porque a Jesús, esto es uno de sus títulos. El hijo de David. ¿Se acuerdan de Bartimeo en Jericó? Jesús,
hijo de David, ten misericordia de mí, cállate, molestando. Decía, pero él gritaba más, decía Jesús, hijo de David. Que mucho sabía Bartimeo, ¿verdad? Sabía lo que los fariseos, escribas y los otros, estudiaban la palabra y estudiaban la palabra y se la comían. Y no reconocían que el hijo de David era el que estaba frente a ellos frecuentemente. ¿Ok? Esa casa que hizo Salomón, amén, eventualmente, ¿verdad? Es la casa donde habitaría Dios mismo, ¿ok? La casa de Dios, ¿ok? Y el cuerpo de Jesús, como dice literalmente, es el santuario, amén. Es donde habita el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, es donde habitaba toda la plenitud de la deidad, como dice la palabra del Señor, amén. Y también hay una comparación en la descendencia de David, Salomón, ¿ok? Es un hijo para Dios, disciplinado por su pecado, amén. Y el Hijo de Dios, Jesús, no conocía pecado, pero murió por nuestro pecado, amén. Así que ahí, cuando usted busca la forma en que, no solamente esto, sino la forma en que Dios trabaja a través de David para bendecir su pueblo, usted empieza a encontrar muchos otros paralelos. En la misma forma que Jesús vino para darnos vida, para bendecirnos, amén, y para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios en Él, amén, en la persona de Jesús. Lo que quería Jehová era que vieran su gloria a través del Rey. Y es mucho decir, porque usted sabe lo que pasaba, ¿verdad? El que pidió rey no fue Jehová, el que pidió rey fue Israel. Israel pidió tener un rey para parecerse a las naciones vecinas. Sin embargo, Dios tomó esa decisión del pueblo. ¿Se recuerda la primera lección? El pueblo de Dios elige un rey. ¿Se recuerda, verdad? Pues ahora Dios eligió a David para que ellos vieran la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Amén? Así que lo que vemos es Dios, aún accediendo a la voluntad del pueblo de poner un rey humano entre ellos, se apoderó de todo ello y quiso proveer un rey como él quería, como él necesitaba que fuera. Amén. Y ahí vemos también la bondad de Dios obrando en el pueblo. Gloria a Dios. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es que Dios le prometió a David que todos esos reyes que iban a venir detrás de él, o sea, su descendencia, esa línea, esa dinastía, vamos a decir así, de David, ¿ok? Su reino duraría para siempre. Amén. Y el Señor cumplió esa promesa cuando envió a Jesús, que vino de la descendencia de David. Amén. Cumpliendo esa promesa que le hizo a David en este día que la vamos a estar leyendo hoy. Amén. Así que toda esa historia, ¿ok?, de David conduce al día cuando eventualmente Jesús, de la descendencia de David, será reconocido como un rey y será un rey eterno. Amén. Cuando el Señor venga a reinar, establecer su reino en este mundo y hacer cielos nuevos y tierra nueva, Él va a reinar eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, si vamos a la palabra. Aunque el hombre mire la apariencia externa, Dios mira el corazón. Tal fue la proclamación concerniente a David, el nuevo rey de Israel. Y de hecho este rey fue un hombre conforme al corazón de Dios. En lugar de tomar el poder de Saúl con violencia, tomando el asunto en sus propias manos, David esperó y él confió. Porque él sabía que ningún plan de Dios puede ser frustrado. Saúl también lo sabía, pero aún así decidió luchar. Celoso de la popularidad de David y a pesar de su lealtad, Saúl lo persiguió y se empeñó en matarlo. Aún así, David esperaba que llegara el momento. Esperó en medio de temporadas de abundancia y de carencia.
Esperó en tiempos de alegría y tiempos de tristeza. Tuvo oportunidad tras oportunidad para resolver los asuntos en sus propias manos y apoderarse del trono y reclamar lo que se le había prometido, pero aún así esperó hasta que llegó el momento. Saúl había muerto y ahora llegaba el tiempo del rey David. Asumió el trono de la misma manera como cuidaba las ovejas que una vez le habían confiado. Él pastoreaba al pueblo de Dios. Él modeló un compromiso fiel, distribuyó justicia, unificó al pueblo de Dios y los lideró en victoria. Y Dios se complació con su reinado. El Señor le hizo una promesa a David, una promesa que era más que una promesa de profunda importancia, una promesa que se mantendrá no por la fuerza del hombre, sino por el compromiso de Dios. Dios hizo un pacto. No fue el primer pacto. El Señor había pactado con Noé para nunca más destruir el mundo con una inundación. Él había pactado con Abraham para convertirlo en una gran nación y bendecir a todas las naciones de la tierra a través de él. Él había pactado con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y luego con todos sus descendientes, los israelitas, para ser su Dios y para que ellos fueran su pueblo. Y ahora Él pactó con David, uno de esos descendientes, que su reino duraría para siempre. ¿Durar para siempre? Pero, ¿cómo podría ser eso? ¿Viviría David para siempre sin envejecer o morir? Tal como lo había hecho antes, Dios mantendría su palabra, porque uno de los descendientes de David se sentaría no solo en el trono de Israel, sino en el trono del universo. Siglos después, Dios cumpliría esta promesa a David cuando un hijo de su descendencia en la misma ciudad de David nacería. Jesús es el rey que el pueblo esperaba. Él es el rey que aseguró su reinado a través de la victoria en el Calvario. Y Él es el rey que Dios confirmó a través de su resurrección 3 días después. Jesús es el Rey eterno que cumple las promesas de Dios. Aunque ahora es rey, sin embargo no está plenamente reconocido porque su reino es ahora y al mismo tiempo aún no. Su reino es ahora ya que ha sido establecido y asegurado. Aún no, ya que su reino no se ha cumplido enteramente en la tierra. Pero tenemos esta promesa que llegará el día en que cada rodilla se doblará ante el Rey Jesús y toda lengua confesará su señorío. La pregunta no es si Jesús reinará por toda la eternidad. La pregunta es cuándo la humanidad va a reconocer este Rey y su reino. Mientras tanto, servimos como embajadores del reino en una tierra extranjera. Somos los emisarios de este Rey eterno, proclamando y demostrando los valores de un reino diferente a los reinos de la tierra. Y todo el tiempo esperamos con certeza el día cuando el nombre de Jesús sea reconocido como el Rey eterno que ya es.
Aunque ¿y qué más? Otro voluntario. Amén. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo que hay que cumplir. ¿Ha hecho usted un pacto alguna vez? Aquí hay muchos que han hecho un pacto. El matrimonio es un pacto. Millo hizo ese pacto, entonces también. Sí. ¿Verdad? Prometo, ¿cómo era? Cuidarte, protegerte, ¿verdad? En enfermedad, en salud, y por ahí seguía hasta que la muerte los separe. Amén. Eso es un pacto. Es un pacto bilateral porque lo hacían tanto uno como el otro, tanto la esposa como el esposo. Amén. Eso es un pacto. ¿Qué otros pactos has hecho tú? La hipoteca es un pacto también. ¿Tienes tarjeta de crédito en tu cartera? Son pactos también. ¿Ok? Contrato con el ejército. Con tu patrono tienes un pacto también. Todas las cosas que median, ¿ok? En un acuerdo, ya sea que necesitas la concordia de una parte o de la otra, o por lo menos de una de ellas, porque puede ser un pacto unilateral, como Dios prometiéndole a Abraham que le iba a dar descendencia, y le iba a dar descendencia, y no hubo, ¿verdad?, una acción de parte de Abraham, sino que era una promesa que Dios le había hecho ya de por sí a Abraham. Pero nuestros pactos, ¿ok?, que son muchos los que hacemos nosotros, son así. Pasa que a veces uno no cae en cuenta. Cuando tú tienes hijos, tú tienes un pacto también. Tienes un pacto con Dios de crearlos en el temor y la amonestación de Jehová. Amén. Así que estamos llenos de pactos. Amén. Son acuerdos, es un contrato que tiene unas cláusulas y unas responsabilidades. Eso es lo que es un pacto como tal. ¿Ok? Hablando de pacto, ¿por qué el pacto que Dios hizo con David era tan especial? ¿Qué le prometió Jehová a David? Bueno, le prometió Que su reino no tendría fin. Amén. Que siempre iba a haber uno que se sentara en el trono de David. Amén. Y esa era la promesa clara, ¿verdad? Inclusive no solamente hablando no solamente de lo que iba a pasar en el momento de David, sino lo que iba a pasar con su hijo. Él va a edificar casa a mi nombre, dice el verso 13, y vamos a seguir leyendo esto cuando vayamos a la parte. Amén. Mi misericordia no se apartará de él, o sea, de Salomón, como yo la aparté de Saúl. Mucho decir. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, hermano. ¿Ok? Eso se lo habló Natán, el profeta Natán, de parte de Jehová a David. Amén. David entonces le preguntaba a Jehová, pero ¿cómo es esto? O sea, que yo no me merezco nada de esto. Amén. Y David entonces, al hablar con Jehová, Jehová le aclaró por qué era que hacía estas cosas. Amén. Porque él amaba y ama aún a su pueblo. Y él quiere que su pueblo sea su especial tesoro. También a través de ese pueblo, de la descendencia de David, iba a venir el Salvador del mundo. Amén. Así que ese pacto que Dios hizo con David era súper especial. Amén. Ha hecho Dios. no prometió. Nos prometió que si creyéramos en su Hijo Jesucristo, tendríamos la vida eterna.
Los pactos tienen un propósito de sobrellevar el cumplimiento de unas acciones, tanto actuales como futuras. Por ejemplo, cuando usted se casa, usted está prometiendo, usted no ha hecho nada todavía. Pero a lo largo de la vida, a lo largo de la vivencia, usted va a tener la oportunidad para hacer valer la promesa que usted hizo. Amén. Y a través de ella el Señor le va a bendecir. Así que, en el caso del matrimonio, el cumplimiento de ese pacto se va llevando a cabo todos los días. El pacto es como que renovable todos los días. Hasta que, al terminar un momento dado, se termina. Cuando fallece uno de los dos, para que la muerte los separe, literalmente. Ahí está la vida. Apocalipsis 11:15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es cuando ya venga la transición de es quitado el reino de este mundo a Satanás y se le da a su justo rey que verdaderamente le pertenece. Amén. Y eso se cumplirá en el futuro. Esta promesa todavía está por completarse por completo. Pero lo que se va a completar, ya estaba seguro. Es como cuando Dios desechó a Saúl, ya no había vuelta atrás. Cuando Dios ungió a David, ya eso estaba fijo. Solamente faltaba que sucediera, que uno fuera quitado y el otro fuera puesto. Amén. Sí, ese reinado de Cristo va a ser en el milenio. Hay un reinado de Cristo en el milenio, pero ese no es su reinado eterno. Ok. Ese reinado es en este cielo y en esta tierra. Ujú. Muchas personas dicen, ¿cuál es el propósito del milenio? ¿Verdad? Porque si después del milenio dice, Reinará la para visión de siempre. un cielo nuevo y una tierra nueva, y los cielos anteriores y la tierra anterior ya no existían más, que fueron destruidos. ¿Verdad? Como Pedro mismo dice, ¿cómo no vamos a vivir en santa manera de vivir si en este mundo los elementos mismos arderán y serán destruidos? ¿Ok? Pero para nosotros vendrán cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, dice Pedro también. O sea, esto ya era una promesa que se hizo. ¿Por qué entonces viene? ¿Qué ocurre con el justo casi antes de esa eternidad? Si uno se pone a ver, con calma, argumentar muchas de las razones para que viene, una de ellas es el cumplimiento de esta promesa también. Va a haber un rey que va a reinar con justicia en este mundo. Amén. Físicamente en Jerusalén, el mismo Cristo va a estar reinando.
Pero al volverla a soltar al diablo, es como comprobar que el que trae el mal sobre el hombre es él. El que incita al pecado. Ujú. Ujú. Gloria, entonces tú se va a leer primero la hermanita Karina, ¿verdad? Segundo Samuel 7, 8 al 11, gloria a Dios. Ahí. Dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y los plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como el principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Hay una pausa porque es hasta la primera parte de la primera mitad del versículo 11. La otra mitad la vamos a leer en la segunda porción. Amén. Gracias. Así que, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a David, amén, de dónde le había sacado. Yo te saqué del redil. ¿Qué es un redil? O pues un cercado, como nosotros decimos hoy, un cercado. Un redil es donde estaban las ovejas. Amén. Cuando Jesús diría, yo soy la puerta de las ovejas, se refería a la entrada, a la única entrada y salida de ese redil. Amén. La única forma de entrar a su reino era a través de él. Amén. De la instrucción que habíamos estado predicando hace unos meses atrás. ¿Ok? Te saqué de ser pastor de ovejas, que era un trabajo no muy glorioso, vamos a decirlo así, entre el pueblo. ¿Ok? Y te traje para que fuese príncipe, o sea, para que fuese rey sobre mi pueblo Israel. ¿Ok? Y yo he estado contigo, como dice, y he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande. O sea, cuando se menciona a David, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. ¿Ok? Aún entre los mismos grandes que hay en la tierra. ¿Ok? Por eso yo voy a fijar a mi pueblo Israel. Amén. Y lo voy a plantar para que se queden aquí y nunca sean quitados de aquí. ¿Ok? Ni los inicuos, o sea, los enemigos los aflijan, los angustien como al principio, ¿ok? Como pasó en los tiempos de los jueces. Y el tiempo de los jueces había sido el periodo anterior a este que estamos hablando, y no estaba muy lejos ese tiempo de los jueces. Diríamos que el último juez, ¿ok? Samuel, estaba vivo todavía. Amén. Y el primer rey, Saúl, recién había fallecido. O sea que, y Saúl reinó 40 años, ponle que 40, 50, 60 años atrás, todavía estaba en ese asunto donde parecía que no había ley y orden en Israel, en ese periodo de los jueces. Por eso es que les menciona, ya no va a haber más los inicuos, los enemigos, afligiendo y atacando y molestando y haciendo caer a Israel, como desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te voy a dar descanso de todos tus enemigos. Hermanita Casimira, yo voy a decir algo. Usted dijo que Saúl, para este tiempo que usted está hablando, estaba vivo. No, Saúl estaba muerto, el que estaba vivo era Samuel. Samuel. Pues Samuel En ese duró, tiempo, muy posiblemente, porque para este tiempo que está hablando Saúl, Dios con David, David estaba comenzando su reinado y había sido ungido por Samuel hacía un tiempo sí, antes. mucho tiempo antes. El que ya obviamente para este tiempo había fallecido era Saúl. Pero si tomamos en cuenta... Pero Samuel ya estaba muerto.
porque en el capítulo 28 de Primera de Samuel vemos que él va donde la adivina para que le traiga a Samuel. Sí, sí. Lo que sucede es que cuando usted mira la cronología, ¿okay? Hay eventos, por ejemplo, este evento que se narra aquí en capítulo 7, ¿okay? Como en otros eventos que están, ¿verdad? En otras porciones, no necesariamente son cronológicos, ¿okay? Es posible que haya estado muerto, es posible que haya estado vivo. Mi impresión, según yo lo veo, ¿verdad? Cuando miro la historia, es que posiblemente haya estado vivo. Aun cuando haya estado muerto, lo que yo quería ilustrar es que la proximidad del tiempo de los jueces no había sido 100, 200, 300 años atrás. Cuando él habla de los jueces había sido el otro día. El primer rey, antes del primer rey estaba el último juez que había sido Samuel. Y esa transición, ¿verdad?, de Samuel a los reyes, pues había ocurrido apenas 45 años antes de esta porción donde Jehová le promete así que 45 años atrás, de este periodo de los jueces estaban en su apogeo. Con esos últimos jueces que vimos, que ya está muy fuerte. Un poquito más bajito, un poquito más bajito. Amén, amén. Un poquito más bajito yo creo. Perfecto, ahí está bien. Gracias, James. Amén. Así que, para el tiempo de Sansón, más o menos, 45, 60 años atrás, esa experiencia era la que estaba narrando Jehová aquí, cuando veían que no podían tener paz con sus enemigos porque por el pecado mismo del pueblo caían estos ciclos de pecado, de arrepentimiento, liberación, adormecimiento espiritual, pecado, opresión y todo ese ciclo que ocurría una vez y otra. Amén. Entonces, vamos a unas preguntas, ¿verdad? Para poder entender lo que está diciendo Jehová a, ¿cómo se llama? A David. ¿Por qué te parece que Dios le recordó a David de dónde había venido antes de hacer estas promesas? Porque es importante recordarle a David de dónde había salido en el contexto de la promesa que le estaba haciendo Jehová. Amén, amén. Es importante recordar el origen. Por eso la palabra misma dice, recuerda de dónde Él te sacó. Amén. ¿Le serviría de algo el haber sido pastor de ovejas a David? Yo entiendo que sí. Por eso el Señor lo menciona aquí. Yo te saqué del redil. Tú pastoreabas ovejas, ahora vas a pastorear mi pueblo. Amén. Sí. Sí. Y James. Las experiencias que cobró David en cuidando las ovejas de su padre, eso lo adiestró para él poder entonces tener un pueblo, ver los pros y los contras, tener la sabiduría para tomar decisiones con respecto a ese pueblo. Exacto. O sea, todo eso lo fue el Señor adiestrando, porque a veces uno tiene en poco situaciones donde Dios te pone que no son muy agradables, porque el trabajo de pastor hasta el tiempo de Jesús no era un trabajo muy recomendable. Aún los pastores los pastores de ovejas no lo dejaban entrar al templo, ellos tenían que quedarse afuera, no podía, era un trabajo como denigrante, algo así. Sí. Y entonces vemos cómo Dios en esa situación, Él perfeccionó, adiestró a David. Exacto. Él usó ese trasfondo de David, sabiendo que ese trasfondo había inculcado en él la mansedumbre, la humildad y el hacer un trabajo que posiblemente no era apreciado, era hacerlo bien. Sabes que en el humano está la tendencia a decir, esto es una cosa insignificante que me dieron, yo lo voy a hacer ahí como quiera, y toda la gente no le importa. Pero él tuvo la disciplina y la dedicación y el amor de hacerlo bien, aun cuando no fuera apreciado. Los mismos hermanos
Le decían, ¿qué haces tú? No se ha presentado, quédate por allá, con las ovejas allá, déjanos a nosotros acá. Has venido para acá para espiar. Ajá. En lo poco, exactamente, en la promesa del Señor, Sí, en el contexto de la parábola, amén. En lo En lo poco mu- has sido fiel en lo mucho y en lo mucho te voy a poner. Amén. Maito James también. Sí, comenzaste el estudio haciendo la pregunta sobre los lugares improbables en los cuales había obrado Dios. Ajá. Y a veces las personas, por más sensibles que seamos y por más educadas, etcétera, a veces asumimos una actitud simplista respecto a los distintos eventos y pudiéramos concluir que a alguien le pudiera ser imposible alcanzar la estatura, ¿verdad?, de una posición tan loable como la de líder en lo que fuera, en este caso, Sí. rey, ¿verdad? Que un pastor, un mero pastor de ovejas llegara a ser el rey fue virtualmente imposible. Exactamente. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, exactamente. Y Dios demostró eso cuando fue Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. El primero que trajeron, obviamente y lógicamente, fue al primogénito. Y por ahí siguieron los otros. Pasaron los primeros 7 y ninguno era. O sea que a los ojos de alguien era por eliminación. Alguien podría decir, pues como no había más nada, fue David. Pero si lo miramos al revés, dice, bueno, es que siempre era David. Lo que pasa es que ninguno de los otros tenía el corazón de acuerdo a como Dios quería que fuera. Amén. No, y que en ese momento de la elección de quién iba a ser el rey, ¿dónde se encontraba David? Él no estaba junto con la familia, Exacto. Él estaba con las ovejas. Por allá. Y de hecho Con no lo las habían ovejas. llamado. No lo habían a la llamado. ronda a la ronda de los 7 no lo llamaron. No. Fue cuando Samuel dijo que se te acabaron los hijos. Ah, ¿verdad? Se Que era el chiquito acordaron. que está allá en un monte cuidando ovejas, pues, pero vamos a ver si ese... La misma familia, el mismo papá lo vio insignificante. Sí, pero eso Samuel le dijo, llámalo, porque No me nosotros voy. no vamos a comer la cena hasta que venga el varón. Porque ese era. Eso le enseña, ¿verdad? Que Dios mira el corazón y el hombre mira otras cosas. Y Amén. cuando decimos el hombre, dice, ay, la gente que no tiene temor de Dios se pasa mirando las cosas físicas. Pues tenga cuidado usted también, porque a veces uno también Mete la juzga medio rapidito, en lugar de confirmar que es la voluntad de Dios también. Amén. Amén. Hay que tener cuidado, porque dice, el corazón de nosotros es engañoso. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios cumple la promesa de descanso a través de Jesús? Porque la promesa era, yo te daré descanso de tus enemigos. ¿Cómo se cumple esa promesa a través de Jesús? Ajá, exactamente. Dice Hebreos que el verdadero reposo es aquello que han reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Qué obras? Pues el tratar de vivir la vida justificándonos a nosotros mismos, pretendiendo que ello compra nuestra salvación o compra el favor de Dios. Amén. Solamente a través de la fe es que el Señor nos concede el verdadero reposo. Amén. Cuando usted está en Cristo, está en el verdadero reposo, porque ya reposó usted de sus obras. Amén. Las obras ya no son para ganar la salvación, las obras son para agradar al Señor, y por ellas, las que sean probadas y sean halladas aceptables, por ellas el Señor nos va a galardonar, como dice la palabra del Señor. Amén. Así que a través de ello vemos ese descanso. Imagínense que usted estuviera aquí y yo le preguntara, hermanito, ¿cómo va con su salvación? Pues yo adelanté bastante en la semana, pero resbalé y bajé. ¿Cómo cuánto tú crees que estoy? Como en 37%. Y entonces allá dice, entonces todo el mundo, entonces ponemos un montón de estos termometritos aquí, ¿verdad? Los salvacionómetros, y ponemos aquí unos medidores para ver cuán salvo estemos. 37% es mucho. Yo creo que estaríamos en cero, en negativo todo el tiempo, porque no podemos comprar la salvación.
Imagínate que carga tratando de ganar algo de Dios que no se puede ganar. Ese es el descanso. Ya cuando usted salga de esta vida y vaya a la eternidad, la que Jesús compró para usted, pues ya no va a tener esa carga de no solamente no salvarse por sus obras, sino aún cuando usted esté en Cristo, amén. Usted no se cansa aquí de tanta poca vergüenza que hay y tanta pues no quisiera estar un día que usted diga, ay, no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay hambre, no hay discordia, no hay angustia, no hay persecución, no hay nada. Pues claro, ese descanso va a venir a través de Jesús cuando estemos en la eternidad. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Pues vamos. Hermanita Casimira. Yo encuentro que una de las promesas que Dios nos ha dado que podemos descansar es la gracia. Amén. Esa gracia que como Jesús dijo, van a tener pruebas, situaciones difíciles, pero no lo he dejado solo. Amén. O sea, estamos esa promesa la estamos viviendo ahora porque estamos viviendo lo que se está viendo alrededor del mundo, pero hay un refrigerio, el Espíritu Santo nos recuerda, esto va a pasar, esto no va a ser eterno, esto va a tener un tiempo. Y vemos ahora que se está cumpliendo eso y como dice la palabra, ya se está acercando el tiempo de que los salvos, los redimidos de Dios, como usted hablaba el domingo de la naturaleza, que estaba dando ya señales de que deseaba que esto pues salir del sufrimiento, salir de todo esto que estamos, salir de todo esto, pues lo estamos mirando y tenemos ese reconfortarnos, nos aquietamos porque estamos esperando esa promesa de Dios. Amén. Y de verdad que lo mejor que fue que Cristo se fue y no nos dejó solo, envió el Espíritu Santo. Amén. Que nos ayuda, que nos consuela, que nos alienta, que nos levanta, que nos fortalece en medio de toda situación. Esa yo creo que es una de las promesas que para nosotros en este tiempo es súper, Amén. súper. Amén. Y eso viene a través de la gracia, como usted dijo, del favor de Dios, porque Él es bueno, bendito sea el Señor. Amén. Amén. Así que, hermanitos, si vamos a la segunda porción, que vamos a ver ahora, vamos a ver la continuación de esa promesa del Señor. Así que David, que lo hemos retratado aquí, tiene la ropa blanca con la estola azul y la banda roja. Amén. Ajá, sí se ve un poquito diferente, ¿verdad? Por el color. Ok. Todo ello tenía que recordar David que venía a través del favor divino, la gracia que usted menciona. Todo lo que Dios le daba era a través de su gracia porque era bueno. Amén. Así que todo lo que vendría de bendición a través de David al pueblo era por la gracia de Dios también. Entender eso en el Señor. ¿Ok? Así que nosotros, como dijimos, de la misma manera vamos a encontrar descanso cuando estamos en Jesús. No solamente en esta vida, sino el completo descanso cuando estemos entonces en la eternidad. Amén. Segundo Samuel 7:11 al 17, creo que iba a ir la hermanita Casimira, donde dice, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Así mismo, ay, perdón. Sí, así mismo, sí. Sí. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro y tu trono será estable eternamente.
conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. A David. Muy bien. Muchas gracias, hermanita. Así que, continuando, ¿verdad?, con la porción que habíamos estado leyendo anteriormente, Dios le promete que le iba a hacer una casa a David. Porque el contexto, ¿ok?, de esta promesa es cuando David en su corazón nace el deseo de hacer una casa para Jehová. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Estaba todavía en el tabernáculo. Decía, como yo vivo en una casa fuerte y Jehová habita en una casa de tela, yo le voy a hacer una casa. Y ahí es que viene, tú me has de edificar casa en que yo more. Por eso él le dice, yo te voy a hacer casa. Amén. Pero no se refiere a una casa física, ya él tenía una casa física. Se refiere a la descendencia. Cuando dicen la casa de David, pues no está hablando de las paredes de la casa de David, está hablando de la descendencia de David. Amén. Así debería ser nosotros. La casa de James. Pues no estamos hablando de la que está en Isabela, estamos hablando, ¿verdad?, de la descendencia, de la casa de nosotros, de la casa de Millo, la casa mía, la casa de todos los hermanos que están aquí. Amén. Eso es que se refiere la palabra casa como tal. ¿Ok? Dice, cuando ya tú te mueras, ¿ok?, va a venir uno después de ti, que es de tu linaje. Ese, yo voy a firmar su reino y él es que va a hacer la casa a mi nombre. Se refería a Salomón. ¿Ok? Y yo voy a poner su reino para siempre. Amén. Yo le voy a ser padre a él y él va a ser mi hijo. Y si hace mal, le meto fuerte. Amén. Le voy a dar azote de hijo de hombre, como dice, fuerte de verdad, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Se pone uno a pensar, ¿y por qué le iba a mostrar más misericordia a Salomón y a Saúl se la quitó? Hay comentarios así de gordo acerca de eso. La realidad es que Jehová lo explica, dice, yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia. Y del que no va a tener misericordia, pues no voy a tener misericordia. Entonces uno dice, en estos tiempos que todo es equal opportunity, y hay un socialismo que está en nuestras mentes, que todo el mundo tiene que ser igual, ¿verdad? Y cuando usted va a repartir un bizcocho, usted lo corta en cantitos iguales, ¿verdad? Porque usted quiere que haya equidad. Usted considera que la equidad es algo encomiable, algo bueno. Porque generalmente lo es. Pero el Señor reparte su misericordia como Él quiere. Y nadie le puede decir. Entonces uno como que le da quisquilla y dice, pero... Ay, bendito, pero pobre Saúl. No, pobre Saúl. Porque hay una razón detrás de que Dios diga, a este le voy a apuntar misericordia, a aquel no. El Señor sabe lo que está haciendo. Amén. Salomón se rebelaría. Sí, se rebeló. En una forma que uno podría juzgar peor que Saúl. Si usted conoce la historia de Salomón. Pero aún así dice que su misericordia, la misericordia de Jehová va a estar con él, no como con Saúl que se la quitó. Vaya usted a ver, para meditar, ¿verdad? Cuando usted ve la misericordia de Dios en su vida hoy, amén, evidencia, wow, eso quiere decir que Dios está teniendo misericordia de mí. Amén. O sea que usted es de los que sí Dios ha querido tener misericordia. Bendito sea el Señor, amén. El Señor es bueno, hermano. Manita, sí. Una cosa que he aprendido que nos enseña que Dios es soberano, que Él hace como Él quiera y nadie le puede decir a Él, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Él es soberano. Exacto. Él hace como Él quiera.
nadie le puede enseñar, Nadie le puede enseñar. ni porque nadie le puede reconvenir, decir, Señor, mira, ¿sabes qué pasó aquí? Es que te equivocaste. Ni nadie le puede decir, te voy a alimentar. Como Y no, le dijo. exacto, o no pensaste en esto. ¿Entiendes? O sea O alguien que fuera tan osado de decirle, aquí no fuiste muy justo, y yo, no fuiste muy justo, pero si ese soy yo soy, eso es lo que me define a mí, ¿cómo va a decir que yo no soy justo, verdad? Y es la forma en que nosotros juzgamos, que nuestros juicios imperfectos, pero los juicios de Jehová son todos perfectos, son justos, todos, como dice su palabra. Por lo tanto, cuando Él decide algo, lo decide completamente bien. Y, Los que no lo entendemos, muchas veces somos nosotros. y además él dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son altos, pero aún así él sigue diciendo, mis pensamientos son para hacerte bien. Exactamente, exactamente. Así que vemos la misericordia de Dios aquí comprometida ya para Salomón y la descendencia de David. Amén. Por eso le dice, tu reino será estable eternamente. Cuando vemos que dice estable eternamente, uno dice, pero el hombre no es eterno, ni ningún hijo de David es eterno en la carne. Por lo tanto, está hablando aquí de algo mucho más allá. Y ahí es que entendemos que este contexto que está mostrando aquí el profeta Natán, hablando de parte de Jehová, es precisamente refiriéndose al Señor Jesús. La porción eterna de ese reino viene por parte del Señor Jesús. Su reino no tendrá fin. Bendito sea el Señor. Amén, maíta Úrsula. Va a faltar la misericordia de nosotros. No, ¿Verdad? claro que no. A los hijos no. O sea, No. Saúl no fue aprobado por las cosas malas que hizo. Pero nosotros, o sea, esta misma promesa, cuando viene a ver, es estirada hacia todos nosotros también. Porque somos los hijos de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, participamos de la misma promesa que le hizo Dios aquí a David, que se iba a bendecir todo eso. Es lo mismo. O sea, imagínense qué clase de misericordia hemos recibido nosotros, esa gracia que viene solamente de Dios. Cuando nosotros que éramos condenables, el Señor nos mostró su misericordia, nos mostró sus caminos para que creyéramos en Él y fuéramos salvos. O sea, la misericordia que ha mostrado el Señor a través de nosotros es apoteósica, por así decirlo. Amén. Y la sigue mostrando sobre nosotros todos los días. Ahora mismo estamos aquí. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Mire qué bendición que estamos aquí nosotros estudiando su palabra un día como hoy. Amén. Cuerdos. Para el mundo loco. Pero para el Señor cuerdos. Amén. Y estamos aquí, dándole gloria a Dios, estudiando su palabra, porque el Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón de congregarnos y estudiar su palabra, porque allí hay bendición, amén, y porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que antes eso no estaba cuando no éramos de Cristo, amén. Si hoy no estuviéramos en Cristo, imagínense dónde usted estaría hoy, dónde usted estaría hoy, Perdido. si es que estuviera en este mundo. Algunas personas dicen, si Cristo no estuviera aquí, yo hubiera matado a uno o a dos. Estuviera metido en 40,000 poca vergüenza y 40,000 vicios. Y a lo mejor me hubieran pasado el rolo ya. Pero gloria a Dios que el Señor cambió nuestra historia cuando nos tocó y nos salvó. Amén. Como dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bendito sea el Señor. Amén. Maite Casimira. Sí, así como vemos aquí que Dios le da un reino eterno, a nosotros de igual manera nos hace herederos y coherederos junto con Cristo. Coheredor con Cristo, así mismo es. Sí. O sea, cuando el Cristo herede, nosotros heredamos con Él. En el mismo momento, es lo que quiere decir la palabra. Imagínense.
¿Qué clase de cambio, verdad? Nosotros que íbamos a estar en la Javiza al final, que nos iban a echar en el lago de fuego para que fuéramos combustible para el lago de fuego, y ahora vamos a heredar con el que hizo todas las cosas. Imagínense a dónde el Señor, hasta dónde muestra Él su misericordia. Amén. Así que, ¿por qué sería significativo que Dios dijera que Él le edificaría una casa a David? Sabemos qué tipo de casa era, ¿verdad? David tenía casa. Dice, yo habito en casa de cedro. Y no era panel de cedro, era cedro macizo. Imagina el olor que había en la casa de David. Cedro, así te entraba. ¿Usted ha comprado los chips, cantitos de madera de cedro, que los venden en una bolsita para usted echarlos a la gaveta de su casa? O a veces venden unos cofrecitos de madera para usted echar cositas de cedro. Y usted lo oye. Y a los 20, 30 años todavía huele aromático. Imagínense la casa de cedro completa. Dirían, ¿qué clase de casa tiene el rey? Pues Jehová no se estaba refiriendo a esa casa. ¿A qué casa se refería? ¿Y por qué es significativo el que Dios le dijera, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti? ¿Por qué? ¿Qué es lo significativo de esto? Si vemos esto en relación con Cristo y su sacrificio, vemos que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre y fue haciendo para nosotros una casa no hecha de mano de hombre, donde Él habita en nosotros. Así que, en otras palabras, el Señor hizo para nosotros una vida eterna, un legado eterno a través de su Hijo. Lo compró y nos lo regaló. Amén. Y no solamente eso, sino que todos los que son salvos a través de Cristo vienen a tener el mismo legado, la misma descendencia. Amén. Por eso es que si usted es fiel al Señor, y el Señor en su misericordia va a permitir que su casa se salve, su familia se salve. Amén. Pues toda esa familia va a estar contigo en la eternidad. Esa casa va a ser eterna. Amén. Así que los que el Señor salve, su familia en Cristo son eternos. Esa casa es eterna. Eso solamente es posible a través de Cristo Jesús. Amén. Y en general, la otra pregunta, si usted mira todos estos versículos que estuvimos leyendo ahora, especialmente del 11 en adelante, ¿cómo usted puede ver a Jesús reflejado en esos versos? Por ejemplo, el verso 16. Su trono será estable eternamente. Obviamente refiriéndose a Jesús. ¿Ok? Afirmaré su trono, el trono para siempre, el trono de su reino. También. Amén. Verso 12. Exactamente, exactamente. También se refiere a la relación de Dios el Padre con el Hijo. ¿Ok? Cuando dice, yo levantaré después de ti un otro linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, podría uno pensar que se refiere exclusivamente a Salomón, pero dice que su trono será estable eternamente, por lo tanto se refiere a Jesús también. ¿Ok? O sea que usted ve a Jesús por todos lados aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, a una parte importante, usted ve alguna condición que Dios le pidió a David. Parecería lógico que él le dijera, como le dijo a otros, como le diría al pueblo de Israel en el desierto: si ustedes permanecieren fieles a mis estatutos y mis leyes, yo siempre estaré con ustedes. O sea, había una condición. Aquí le prometió lo mismo, en general, pero no le puso una condición. Es como el pacto que estableció con Abraham. ¿Qué similitud entonces tiene el pacto de Abraham con Abraham del pacto con David?
que no dependía de a quienes se le prometía. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, este era central al plan de Dios. Dios va a cumplir su plan como quiera. No depende de las personas. Él iba a cumplir este plan. Y esa es otra forma de Él mostrar su misericordia a quién. Él quería mostrarle su misericordia. Esa es la soberanía de Dios, como Él hace las cosas. Amén. Así que el pacto que le llaman davídico, y el pacto abrámico, es el mismo pacto. Amén. Es el mismo pacto, pero como digo yo, con instancias diferentes. Cuando le promete Jehová a Abraham, tu descendencia será que no la podrás contar, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Cuando le promete aquí a David, el reino de tu hijo, de tu casa, será eternamente y será estable. Pues es complemento y parte del mismo plan. Porque todo ese plan, quien lo habilita es el Señor Jesús. Todo. Como dice la palabra. Él hizo todas las cosas. Y por medio de Él todas las cosas subsisten. Y por Él fueron creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es todo. Sin Cristo las cosas no suceden. Por eso es que a mí me extraña que estén repartiendo folletos por ahí. Allí estaban parados en el hospital esta mañana. Se planta un señor allí, está 8 y 10 horas sentado repartiendo folletos de los testigos de Jehová. Jehová sin Cristo. ¿Qué es eso? Eso es como chuletas plásticas, hermano. Eso no sirve. Es que hay cosas que digo que, como que dice, eso son cosas que merecen palo, como decían antes allá en la escuela, decían, fulano, ¿a ti te gusta la espinaca? Sí, y le decían bromeando, esos son gustos que merecen palo. Claro, porque un muchacho joven de los tiempos de nosotros, ¿en qué cabeza cabía que iba a estar comiendo espinaca? La espinaca se la comía Popeye. Y cuando comía la espinaca de lata, era mala. ¿Te probó la espinaca de lata? Nadie quería. Y estaban con esa broma de que esos son gustos que merecen palo. Pues así pasa. ¿Cómo usted me va a predicar a Jehová y no me predica a Cristo? Si Cristo es todo en la palabra misma, viva, es Cristo Jesús. Amén. Así que vimos el contexto completo. ¿Ok? David le quería hacer una casa a Jehová y Jehová tenía un plan 800 veces más grande y más amplio y más abarcador. ¿Ok? Eso nos ilustra que a veces nosotros podemos tener una intención. Yo tengo una gran idea que le va a dar gloria a Dios. Y el Señor tiene otro plan mucho más abarcador y más grande. El plan de Jehová es mejor que el de nosotros. Amén. Siempre es mejor que el de nosotros. Amén. Así que todo eso que Dios le prometió a David no se iba a cumplir porque David era el que era, sino porque Dios, por su gracia, le extendió su misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a la última porción. La va a la hermanita Angie. Amén. 2 Samuel 7, 18 al 29. Amén. Sí, exacto. Ahí está, gloria a Dios. A ver. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Y para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo
y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Este es David contestando la promesa que le hizo el Señor. Y le está diciendo en otras palabras, amén, Señor, tú me has prometido esto y esto es porque tú eres bueno. Pues dale, cúmplelo en mí. Amén. Amén. Qué bueno. Lo has hecho porque tú eres bueno. Yo quisiera que tú me bendijeras como has dicho que me vas a bendecir. A mí y a mi casa y a la descendencia. Y te recuerda que al principio David lo que está argumentando es diciendo, yo quería hacerte una casa, pero tú me has hablado de una casa, una descendencia. Como que dice, yo tenía en mi mente una idea, pero lo que tú me has prometido va muchísimo más allá. Amén. Y no solamente eso, sino más adelante, él le diría, mira, todo ello, ¿verdad? Quien me va a construir casa, ¿verdad? Dentro de la promesa, es uno de tu descendencia, como le prometió en el versículo 13. O sea, que aún la idea, lo que David había puesto en su corazón para agradar al Señor, no fue que Dios le dijo, no, eso no, es esto, sino que dijo, sí, eso va, pero tú no eres el que me va a hacer la casa. Yo te voy a hacer casa eterna a ti, y un hijo tuyo me va a hacer el templo. Amén. O sea, que sí estaba en el plan de Dios hacerse de una casa terrenal para que su presencia habitara allí. Solamente que no iba a ser David el que lo iba a hacer. Uno dice, ¿por qué no sería David? ¿Quién mejor que David? Amén. Uno de los argumentos era, pues, David había sido hombre de guerra. Posiblemente era ese. Posiblemente es. Pues, le estuvo bien a Jehová que fuera un hijo de David el que le hiciera casa. Maito James. Un aprendizaje que yo devengo de esta porción también, o una observación que hago, es que sí está correcto que tengamos el corazón puesto en querer servir al Señor de la manera que nosotros podamos, ¿verdad? Agradar al Señor en todo. Sí. Y me parece que David tenía el corazón correcto allí, porque en lo que era desde la perspectiva humana, queremos, ¿verdad?, agradar al Señor, y hay ciertas cosas que están en nosotros. Es decir, ¿cómo es posible que yo esté tan bien y no esté dándole algo a Dios de lo que Él me ha dado? Sí. Pero dentro de todo eso, vemos que por más que nosotros pensemos que podemos hacer por Dios, quienes siempre vamos a ser los más bendecidos somos aquellos quienes estamos bajo su cobijo. Exactamente, exactamente. Así que David le salió mejor de lo que él había esperado. Nosotros podemos esperar lo mismo de parte del Señor, amén. Porque nosotros, nuestra
O sea, nuestro alcance y aún todo lo que podría venir de buena voluntad a nuestra mente para agradar al Señor, pues tiene su limitación, pero el Señor tiene un plan mucho más grande. Amén. Por eso es que los caminos del Señor, como dice, los caminos del Señor son altísimos, ¿verdad? Son mucho más altos que lo que nosotros podamos imaginar. Aún cuando la intención de David era buena. Pero Dios tenía otro plan. Amén. Así que, fíjese todo lo que, entonces, David le agradece, dice, ¿y qué más puedo hacer yo? O sea, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? O sea, que no hay que hablar. Ya tú lo has dicho todo. Tú viste mi corazón y ya tú me has dado tu promesa. Por eso es lo que dice, él empieza a recontar, ¿verdad? El pueblo que Dios había escogido, Israel. Amén. Tú lo estableciste. ¿Ok? Encima de eso me has puesto a mí por rey. Y dice, pues Señor, confirma siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, como que dice, sigue, hazlo realidad y dale para adelante, no le va a gustar nada, David, ¿verdad? Imagínate que el Señor nos dijera eso, ¿sabes qué? Te voy a bendecir y te voy a poner, ¿verdad? Como mi cielo, mi sierva, y vas a estar conmigo en esta tierra y en la eternidad también. Pues, ¿qué más? No hay que buscar más nada, como nos dice, ya está todo hecho. Pero ¿sabe qué? Esa promesa se la hizo el Señor a usted también. Amén. Aquí a David le estaban prometiendo esto, hermano, pero a usted también. Por eso digo, ¿qué pactos ha hecho el Señor contigo? La vida eterna. Amén. ¿Sabe qué quiere decir vida eterna? Ustedes van a pensar. Usted va para la tumba fría, dicen aquí en el mundo, ¿verdad? Embuste. Usted se pondrá fría un momento, usted ni lo va a sentir. Cuando de momento, si Cristo viene después que usted ha fallecido, usted resucita con un cuerpo como el de la gloria de Cristo. Y va a despertar para encontrarse con Cristo Jesús. Para estar con Él eternamente. Estaremos siempre allá con el Señor, dice la palabra de Dios. Así que estaremos eternamente con el Señor. Y eso no lo despinta nadie, ya eso está puesto así como plan de Dios. Amén. Y encima de ello, en lo que llega ya, estando aquí, el Señor le dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y nos ha dado su Espíritu para ello. Amén. Y nos ha dejado su palabra. Y Él siempre está con nosotros para que cuando salgamos de este estado, de este mundo en que estamos, vamos a ir a la eternidad. Pues ¿qué más quiere? Amén. La misma promesa que le hizo a David, nos la hizo a nosotros. Y podríamos decir que aún más, hermano. Señor, porque el Señor es bueno. Bendito sea el Señor. Así que, vamos a algunas preguntas. ¿Qué característica resaltó David sobre Dios en esta oración? Como usted mira. Verso 22, por ejemplo. Dice, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es único, no hay ninguno como Él. Amén. Bendito sea el Señor. Otra cosa que se ve también es que eso mismo cuando dice lo que hemos oído acerca de ti con nuestros oídos. Amén. Es que Jehová proclama su gloria y su palabra por todos lados. Eso que se refería a David es que, pues yo he visto que Dios es fiel, pero cuando yo oigo lo que me han contado mi familia y mis ancestros a través de ellos, uno detrás de otro, es que Dios es fiel. Y ellos cuentan lo mismo que yo he podido ver de ti, en otras palabras. Amén. Las palabras de Dios son verdad. Amén. Jehová Dios, tú eres Dios, también dice en ese mismo verso. Amén. O sea, cuántas cosas, ¿verdad? Fíjate el 29, que también dice, con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
que ya está establecido. Lo que Dios dice se estableció y ya está. Y por ahí podemos seguir un rato más. Amén. David resaltó estas cosas, ¿por qué? Pues estaba convencido, porque esa era la garantía del que le había hecho la promesa. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender cuando el Señor nos hace una promesa? O cuando somos y validamos las promesas que Dios nos ha hecho, cuando lo vemos en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ejemplo, cuando tú lees esa promesa que el Señor nos hizo, y vemos cómo como David respondió a Jehová, cuando Jehová le explica su promesa, la podemos usar como ejemplo. Debemos creer primero lo que Él nos ha prometido. Primero, David también se sentía privilegiado, bendecido. Pues así tenemos que sentirnos nosotros también. ¿Y de qué nos valdría tener esa actitud en el corazón? Por ejemplo, cuando nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando a veces uno piensa: oh, me siento solo, me siento abandonado, el Señor no está conmigo. Cuando viene una necedad de esa calibre a nuestra mente, pues decimos: no, porque es que su palabra dice que Él va a estar conmigo. ¿Ven? Todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hay que creerle a su palabra, ¿ven? Porque Él es fiel y Él es el que prometió. Por eso es que hay que conocer la palabra del Señor, porque a través de ella es que Él plasma y ratifica sus promesas a nosotros. Amén. Majita Casimira, iba a decir algo. Yo diría también que es nuestra confianza a su fidelidad, porque Él no falla, Él siempre es fiel. Y todo lo que ha dicho desde el principio, cada día se ve. Amén. Todos los días lo vemos. Eso es una certeza que nosotros tenemos, que su palabra se cumple. Amén. Porque nunca ha dejado oh, ayer fue lunes. No hubo lunes, porque Dios saltó al martes. Sí. No, eso no lo hemos visto nunca. Siempre Él ha sido fiel. Entonces, si en lo que Él plasma, su fidelidad en la naturaleza, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Exactamente. Así que la manera correcta: creer, maravillarnos y agradecerle al Señor. Y nada malo con decirle: Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo, en el caso del contexto, iba a estar conmigo todos los días, y yo lo voy a creer. Amén. Y voy a actuar de acuerdo a lo que tú me dijiste. Gloria a Dios. Amén. Así que, resumiendo, hermano, en las promesas de Dios, las que Él nos hace, no hay momento ni lugar para el orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos ninguna parte en ello. Nosotros somos los recipientes, ¿ok?, de la promesa del Señor. O sea, el Señor no lo hace por nuestro mérito, lo hace por su mérito. ¿Okay? Él lo hace por gracia y amor, como dice la palabra, ¿verdad? Y la manera adecuada es responder, ¿cómo? Reconociendo: ay, Señor, qué bueno tú eres. Esto es gratuitamente y porque tú eres bueno. Y entonces vivir de acuerdo a, no engrandeciéndonos, porque no hay nada que nosotros tengamos para engrandecernos, sino reconocer que somos objeto de la misericordia de Dios. Amén, hermano. ¿Okay? Y más todavía, como yo digo, mostró su misericordia a David, mostró su misericordia a todos ellos allá, pero mucho más sobre nosotros. Amén. Mire, si usted dijera: no, es que yo soy un israelita o un israelí castado, y salí directo de esa descendencia que fueron los receptores de la palabra. Usted es un expatriado que vivía aquí en esta isla de Puerto Rico, allá en el medio de la nada, en un peñón. Y hasta acá llegó el alcance del Espíritu Santo de Dios para que usted pudiera ser salvo. Váyate a ver. Amén. Y le salvó por su misericordia. Así que imagínense cuánta misericordia ha mostrado Dios con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hay que testificar de esto. Dice: conviene que yo cuente cuán grandes cosas
como dice la palabra, ha hecho Jehová conmigo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Ahora, ya la semana que viene vamos a seguir hablando de David, pero mire lo que pasa ahora. Ahora David cae en pecado, como dijo Lorian, malamente. Pero es restaurado. Usted se preguntará, ¿y por qué no restauró a Saúl? Ah. Exactamente, porque usted me dirá, pues porque él mostró misericordia sobre David y sobre Saúl. Sí, sobre Saúl no. Exactamente. David dijo, cuando lo confronten, te verás, el mismo profeta que había sido usado por Dios para declararle la promesa que Dios le hacía, ese mismo fue que lo pinchó y lo encaró y le dijo, ese bandido fuiste tú. Y él dijo, pequé contra Jehová. Rápido. Él no se puso a darle vuelta. Bueno, pero tienes que ver bien qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque es que yo no soy el culpable de todo aquí. No. Pequé contra Jehová. Es rápido, en el momento. Saúl dijo, no fui yo. Esas ovejas y todo ese asunto que tú oyes ahí, es que el pueblo, es el pueblo. El pueblo las cogió y dijo, bendito, esto no se puede perder. Vamos a ofrecérsela a Jehová. Ese fue el pueblo. Pero él perdonó a Agag. También tenían que haberlo matado. Trajo a Agag, él trajo a Agag y el pueblo trajo a las ovejas y todas aquellas cosas. Porque ellos tenían tanto amor hacia Jehová que querían ofrecérsela en holocausto. En ningún momento él se arrepiente de su acción. Busque con calma a ver si fue que se me perdió. Pero cuando usted lo busca, él nunca usted lo vio que anduvo humillado delante del Señor para nada. Para nada. No por sorpresa, es que Dios lo había desechado. Amén. Y muchas de esas cosas, cuando se pone a evaluar, por ejemplo, el faraón, ¿se recuerda el faraón? Dice, faraón, me glorificaré en faraón, decía Jehová. ¿Ok? Y en la forma que lo cuenta, usted en alguna porción dice, yo endureceré su corazón. Entonces cuando usted ve al faraón siendo terco, para que después le salga mal y sea condenado, usted dice, ay, pero si Jehová lo tenía amarrado y él no tenía opción. Pero cuando usted se pone a buscar bien, faraón desde el momento decidió rebelarse contra Jehová. Desde cuando fueron Aarón y Moisés a decirle, Jehová te dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y él no quiso. El Señor simplemente engrandeció eso que estaba en su corazón. Pero tuvo 10 ocasiones después para arrepentirse. Y en ninguna se quiso arrepentir tampoco. Lo mismo hizo Saúl. David, sin embargo, cuando lo confrontaron, inmediatamente se arrepintió. ¿Quiere decir que después de eso todo le fue a pan y manteles en la casa? No, una consecuencia. ¿No? Le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero esa espada, o sea, esa muerte va a estar en tu casa todos los días. Y después te ve, el hijo de ese pecado iba a morir. Y David clamó y rogó y rogó y rogó y rogó, pero el hijo murió. Después vendría Absalón matando a Amnón. Y Tamar siendo violada. Y después se rebeló a Absalón. Y prácticamente se rompió el reino. Y eso le costó a Absalón la muerte también. O sea, ya el corazón de David estaba roto por estas cosas. Por un pecado. ¿Okay? Así que ese va a ser el contexto de la semana que viene.
2 Samuel 11, y en el Salmo 51 está plasmado el arrepentimiento de David, en el Salmo 51. Amén. Bendito sea el Señor. Así que llévese la asignación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos. Recuerde que el jueves estamos aquí, Dios mediante, la amita Rosana, confiando que esté de buena salud, de aquella, pues va a dirigir ese culto de oración. Amén. Venga para orar uno por otro y gozarnos en nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre Santo, ahora te damos gracias por habernos bendecido a través del estudio bíblico. Gracias, Padre, por haber podido bendecir tu nombre también a través de este estudio bíblico, Señor, hablando de tus maravillas, tus bondades y lo grande que eres tú con nosotros todos los días. Te pedimos que atesoremos esta palabra en nuestro corazón ahora y que, Señor, podamos obrar de acuerdo a lo que hemos visto y aprendido en este día. Maravillarnos de las promesas y las bendiciones del pacto que tú has hecho con nosotros, Padre Santo, y disponernos, Señor, a vivir humillados y agradecidos de Él y ser tus testigos, Señor, donde quiera que estemos. Gracias, Padre, te damos. Permite, Señor, así esa bendición en nuestro corazón. Padre, cuando salgamos de aquí ahora, llévanos con bien en nuestras casas, Señor, que en la calle podamos ir con calma y podamos llegar bien a nuestros hogares, Padre, que podamos descansar y que los hermanos que estaban achacosos también puedan ser restaurados por tu gracia y que mañana puedan estar bien y les podamos ver todos, Señor, todos aquí el jueves para gozarnos los hermanos en armonía. Gracias, Señor, te damos. Lo pedimos todo, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga.